¿qué tal chicos? Hoy les traigo este fic sobre el universo de Warhammer titulada Darth Cain, el reticente señor Sith. Como saben, esta historia no es mía, sino que le pertenece a Zahariel. Les estaré dejando el link a la historia en la descripción. Ya saben, denle de comer al algoritmo de YouTube suscribiéndose, dándole like y sobre todo comentando, así generamos más visibilidad y retomamos los viejos días de gloria del canal, jajajaja. Sin más dilación, disfruten del fic. Darth Cain, el reticente señor Sith. Capítulo 4, Enviados. Al salir del hiperespacio, Anakin hizo todo lo posible por ocultar su temor bajo una máscara de calma y serenidad. Probablemente no estaba muy bien, pero Obi-Wan y el maestro Plo Koon no lo mencionaron. Ambos tenían preocupaciones más urgentes en mente. Viajaron a Perlia usando la nave de la senadora Donali, el escudo de Damocles, que era un modelo raro del borde exterior que Anakin nunca había visto con sus propios ojos antes. Había pasado gran parte del trayecto en la sala de máquinas, acosando a la tripulación con preguntas y ayudándoles con varios trabajos. El resto del tiempo lo pasó practicando sus formas con el sable de luz y estudiando la información que tenían sobre Darth Cain. Obi-Wan había decidido que esta era la oportunidad perfecta para enseñarle a Anakin la historia de la antigua república, y para su propia sorpresa, Anakin se había encontrado fascinado por las historias de la gran guerra galáctica entre Jedi y Sith, la república y el imperio. Las historias se sentían más como mitos que como hechos históricos, y se preguntaba cuánto se había distorsionado con el tiempo y cuánto era verdad. Miles de Jedi y Sith, luchando por el destino de la galaxia, liderando ejércitos a la guerra hasta que la galaxia se volvió roja de sangre en un conflicto que solo había sido igualado en escala y devastación por las llamadas nuevas guerras Sith hace 1000 años, simplemente no parecía real. Pero era real, se recordó a sí mismo, y pronto se encontrarían cara a cara con los restos de aquella época legendaria. Al menos eso no incluiría a Bailin, la aprendiz de Darth Cain, que aparentemente era hija del Sith más malvado y poderoso que jamás haya existido, y que en su día lideró una armada de naves droides que conquistó la galaxia en pocos meses. Pero mientras ella seguía en Tatooine, su amo estaba en Perlia, y si todo salía bien, entonces lo conocerían en persona. Anakin sintió una extraña mezcla de temor y emoción ante la idea. La biografía que Madame Nu había compilado parecía el guión de un holodrama muy alterado, aunque había muchas anotaciones que indicaban dónde extrapolaba a partir de fuentes incompletas o de dónde había motivos para sospechar que los relatos que había usado como fuentes primarias estaban algo sesgados. El Padawan negó con la cabeza y se centró en el presente. Los Jedi se habían unido al senador en el puente hacia la salida del hiperespacio, listos para cualquier cosa, supuso Anakin. Hasta ahora, sin embargo, no había habido ninguna oleada repentina del lado oscuro viniendo hacia ellos, ni terror sobrenatural desatado por Darth Cain desde la superficie planetaria, lo cual, según varios registros, aparentemente era algo que podía hacer, aunque solo lo había hecho muy raramente. Al observarlo a través de los escáneres de largo alcance de la nave, Perlia parecía perfectamente normal. A diferencia de muchos de los mundos que Anakin había visitado, su posición relativa a su estrella le permitía tener múltiples biomas, con agua cubriendo aproximadamente 2/3 de su superficie. Numerosas ciudades salpicaban su paisaje, pero nada que ver con las extensas urbanizaciones de Coruscant. En opinión de Anakin, desde luego no parecía el bastión de un malvado señor Sith empeñado en la dominación galáctica. Apartó la mirada de la pantalla principal y miró los orbitales. Perlia no tenía ni de lejos el número de satélites artificiales que la mayoría de los mundos del núcleo, especialmente porque la mayoría de los existentes probablemente habían sido destruidos durante la incursión pirata, pero aún quedaban unos pocos funcionando. Pero, por supuesto, no eran lo que él y la tripulación del Shield buscaban. Uno de los tripulantes soltó un jadeo audible, antes de hacer rápidamente algunos ajustes en la pantalla. Y ahí estaba, el Invencible. Era grande, terrible y preciosa. Anakin nunca había oído hablar de una nave así. Lo más parecido que podía pensar era el Lucreulk que había destruido 6 años atrás durante la batalla de Naboo.
Pero aunque la nave de la Federación de Comercio había sido diseñada aparentemente para el transporte de carga y proporcionar seguridad a las actividades comerciales, nadie podía mirar al Invencible y pensar que esto era otra cosa que un arma de guerra. Enjambres de naves de combate volaban alrededor del Invencible como insectos, zumbando alrededor de una gran bestia dormida, aunque, por supuesto, la inmovilidad del Super Dreadnought era solo una ilusión. También había numerosas embarcaciones civiles en movimiento, y un flujo constante de carga entrando y saliendo de los numerosos hangares. Hay algunos signos de daño de combate, pero no reconozco el tipo de arma que habría dejado rastros como este, reflexionó el maestro Plo Koon mientras llegaban los escaneos de mayor resolución. ¿Qué opinas, Padawan? Bueno, no creo que los piratas fueran quienes les hicieron daño, dijo Anakin. Probablemente sea daño residual de su último enfrentamiento. No sabemos exactamente a qué se enfrentaron las fuerzas de la Alianza en Molech, pero dado que trajeron a los Invencibles en primer lugar, debió de haber algún tipo de defensa del vacío. Probablemente tengas razón, Anakin, dijo Obi-Wan. Y me imagino que también están reemplazando el hiperimpulsor. Que falle es lo que les trajo aquí, ahora, ya sabes a lo que me refiero, y dudo que quieran arriesgarse de nuevo. No creo que nadie haga hiperimpulsores tan grandes ya, frunció el ceño Anakin. Deben estar construyendo uno especialmente para ello. ¿Tienes idea de lo difícil que sería eso? Preguntó el maestro Keldor. Anakin frunció el ceño al considerar la pregunta del maestro Jedi. Los hiperimpulsores eran piezas delicadas e increíblemente complejas de tecnología, y no querías meterte con ellos, como había ilustrado la desventura del Invencible. Bueno, el Imperio sí tenía el conocimiento para construir uno, eso es obvio, comenzó. Pero la tecnología del hiperimpulsor ha avanzado mucho desde entonces, y si yo fuera quien se encargara de reemplazarla, y después de un accidente como este querrán reemplazarla por completo, no solo hacer algunas reparaciones, querría aprovechar la ocasión para hacer algunas mejoras. Eso significaría obtener nueva tecnología, que los ingenieros se familiaricen con ella y elaboren un esquema ampliado. Anakin tragó saliva, de repente consciente de que estaba divagando. Quiero decir, es perfectamente posible, pero llevará tiempo y esfuerzo. Hizo algunas estimaciones más, antes de añadir con más confianza. Creo que, al menos durante los próximos meses, el Invencible va a quedarse atrapado en Perlia. Cuánto tiempo exactamente durará dependerá de si los Sith pueden recibir ayuda de otros sistemas con la industria necesaria, ya que Perlia no la tenía y no creo que las fundiciones a bordo del Super Dreadnought puedan manejar un pedido de ese tamaño. Gracias, Padawan, dijo el maestro Plo Koon. Eso es algo tranquilizador, aunque obviamente no ha impedido que Darth Cain ataque más allá del sistema ya. Sí, pero no es como si la gente que envió a Tatooine hiciera algo malo, señaló Anakin. O ilegal, para el caso. De hecho, lo había buscado. Había entrevistados a varios abogados en la Olorec sobre ello. Resultó que, como Tatooine no formaba parte formalmente de la República, la invasión Sith, la ejecución de Jabba y la liberación de los esclavos ni siquiera eran vigilantismo. Después de todo, actuaban bajo la autoridad de Darth Cain, que era, legalmente, el soberano de Perlia, para liberar a los ciudadanos nativos de Perlia capturados durante la incursión pirata. Por supuesto, siendo la ley republicana lo que era, no dudaba ni un segundo que el asunto podría llevarse a los tribunales durante años de todos modos. El hecho de que Padmé hubiera venido hasta Coruscant para pedir ayuda para liberar su planeta de la ocupación de la Federación de Comercio solo para acabar teniendo que liderar el contraataque ella misma había enseñado a Anakin todo lo que necesitaba saber sobre cuánto se podía confiar en la burocracia y el Senado para hacer lo correcto. Anakin, comenzó Obi-Wan con tono de advertencia, pero antes de que pudiera iniciar una charla completa, uno de los tripulantes del puente gritó. Capitán, nos están llamando. Pásalo, ordenó el agente. Nave estelar no identificada, aquí el Invencible, dijo una voz que hablaba básico con un acento que Anakin nunca había oído antes, no es raro en una galaxia de más de 1 millón de mundos habitados. Declara tu identidad y motivo de tu visita a Perlia.
Invencible, esta es la nave diplomática Escudo de Damocles, respondió el capitán. Llevamos a la senadora Donnelly del sector Damocles para hablar con las autoridades perlianas sobre los acontecimientos recientes, así como una escolta de Hedy. Hubo una breve pausa, y luego, repite eso, Escudo de Damocles. ¿Confirmas que tienes Hedy a bordo? Sí. Los Hedy habían hablado de esto con el senador, y Donnelly había insistido en que no intentaran ocultar su presencia a bordo de su nave, no fuera a hacer que los Sid lo tomaran como un movimiento hostil. Aunque eso dificultaría investigar la situación en Perlia, Plo Koon y Obi-Wan habían acordado que era la acción más sensata. Anakin no discutió en ese momento, pero ahora, con el Invencible y sus muchas armas acechando a lo lejos, una parte de él deseaba haberlo hecho. Respiró hondo e intentó canalizar sus nervios hacia la fuerza. Si decidían volar su nave desde el vacío, no había nada que pudieran hacer al respecto de todos modos. Solo podía esperar que los registros sobre Darth Cain siendo razonable, y eso era algo, la idea de un Lord Sith que los Jedi de la antigua república consideraban razonable, fueran exactos. Un momento de salud, respondió el oficial imperial. No te desvíes de tu rumbo actual. Tenemos varias armas bloqueadas en tu firma. El enlace se cortó, dejando un silencio incómodo. Bueno, eso suena ciertamente ominoso, dijo Obi-Wan con una sonrisa forzada, y Anakin sintió cierto alivio al pensar que su maestro compartía su nerviosismo por la situación. No podían hacer nada, así que esperaron mientras el piloto continuaba su aproximación. Luego, menos de un minuto después, el enlace se abrió de nuevo, y esta vez no era solo audio, sino una transmisión holográfica completa, que el capitán aceptó de inmediato. La transmisión mostraba a una mujer alta y hermosa, con una mirada penetrante y dominante, con insignias de rango y varias medallas que nadie salvo Perlia, salvo un puñado de historiadores galácticos, pudo identificar. Llevaba un blaster en la cadera, y Anakin podía notar que sabía usarlo. Si estaba nerviosa por dirigirse a un par de Jedi, un senador y un Padawan, no lo demostró. Escudo de Damocles, habla el Comodoro Casteen, dijo. Me han informado de que traes un grupo diplomático de la República. ¿Es correcto? Sí, Comodoro, dijo Donnelly, tomando la iniciativa antes de que el Jedi pudiera decir algo. Soy la senadora Donnelly, representante del sector Damocles en el Senado Galáctico. Estaba en Coruscant cuando supe de los acontecimientos recientes. ¿Y tu primera reacción fue volar a Perlia en persona? La mujer alzó una ceja, casi impresionada, y Anakin tenía la sensación de que no se impresionaba fácilmente. No eres como la mayoría de los senadores de la República de los que he oído hablar, Sir Donnelly, y lo digo como un cumplido. Y he oído que ibas acompañado por Jedi. Así es, dijo el maestro Plo Koon, dando un paso adelante. Soy Plo Koon, maestro Jedi y miembro del Alto Consejo. Conmigo están el caballero Obi-Wan Kenobi y su padawan Anakin Skywalker. Los ojos de Casteen los recorrieron al presentarlos antes de detenerse en Anakin, que hizo todo lo posible por no inquietarse bajo su atención. Cuestiono la sabiduría de la Orden Jedi, si consideraran oportuno enviar a un niño por lo que sabían, podría ser una trampa mortal, dijo en tono neutral. Anakin se erizó. No era un niño. Tenía 15 años. Afortunadamente para todos nosotros, mi señor Cain no tiene intención de reabrir las antiguas hostilidades entre nuestro pueblo en este momento. De hecho, está bastante interesado en escuchar lo que la República y la Orden Jedi tienen que decir. Está autorizado a aterrizar en estas coordenadas, continuó, y el ordenador de navegación emitió un pitido al recibir la información. Te estará esperando una escolta. No, su tono ya cortante volviéndose más cortante que un sable de luz, intentes nada estúpido. Hay miles de soldados Sith en Perlia con mucha experiencia en matar usuarios de la fuerza, y si eres lo suficientemente insensata como para intentar algo contra el propio Darth Cain, vivirás lo suficiente para arrepentirte. La transmisión terminó. Eso, comenzó Anakin, antes de tragar saliva y continuar, sonaba mucho más intimidante de lo que debería. ¿No es así? Estoy de acuerdo, suspiró Obi-Wan. Senador, ¿sigue comprometido con este curso de acción?
Por supuesto, respondió Donali, sonando un poco ofendida. Es mi deber asegurarme de que la gente de Perlia no esté en peligro ni bajo presión. Y confío en que no harás nada que ponga a prueba la amenaza del buen Comodoro. Mientras los Sith respeten los principios básicos de la diplomacia y la santidad de los embajadores, no seremos nosotros quienes tomen un movimiento hostil primero, prometió el maestro Plo Koon. Entonces estaremos bien. Capitán, llévenos a las coordenadas designadas, por favor. Sí, señor. El escudo de Damocles descendió a través de la atmósfera con solo turbulencias menores. Anakin se prometió mentalmente revisar los compensadores de vuelta, y aterrizó en el puerto espacial de la capital. Había señales de daños de combate reparados apresuradamente por todas partes, lo cual tenía sentido. El puerto espacial habría sido uno de los objetivos prioritarios de los piratas. Un grupo de soldados esperaba cuando el grupo diplomático bajó por la rampa, Donali y los 3 Jedi. El senador había dejado a su ayudante a bordo de la nave, sin ver sentido en arriesgar la vida de nadie más si resultaba ser una trampa elaborada. Todos llevaban la misma armadura negra y roja, con cascos que Anakin no podía evitar pensar que hacían parecer que tenían cubos en la cabeza. Así que estos eran los soldados del antiguo Imperio Sith, que casi habían puesto a la República de rodillas. Anakin podía sentir su cautela a través de la fuerza sin siquiera intentarlo. Superaban en número a los 3 Jedi, bueno, 2 Jedi y un Padawan, 20-1, pero seguían nerviosos. No tenía miedo, eso sí. Solo estaba tenso, igual que antes de un vuelo que sabía que podía hacer pero que le desafiaría. A diferencia de los matones armados que Obi-Wan y él habían encontrado antes en misiones, estos soldados no se impresionaban por la reputación de los Jedi. Después de todo, como había dicho Casteen, ya habían luchado junto a los Sith contra Jedi antes, y otros Sith también, si los registros sobre la predilección del Imperio por las luchas internas eran correctas. Un hombre destacaba entre los soldados. Un humano de unos 40 años, vestido lo que Anakin supuso eran elaboradas túnicas de oficina, o eso, o había salido de casa en pijama y nadie tuvo corazón para decírselo. Senador Donali, saludó el hombre al senador, que había liderado su pequeño grupo, bienvenido a Perlia. Regente Trevelyan, respondió el senador, estrechando la mano del hombre. Es un placer estar aquí, incluso en estas circunstancias. Ahora es primer ministro, en realidad, corrigió el hombre. Con el regreso de Darth Cain, la regencia ha terminado. El senador y el Jedi se tensaron al oír el nombre del nuevo gobernante del planeta, pero Anakin percibió la reverencia en la voz de Trevelyan cuando lo pronunció. Fuera lo que Cain hubiera hecho desde su regreso, claramente se había ganado la admiración del ex regente. Lo cual, dado que había salvado su planeta de la mayor incursión pirata coordinada en siglos, no debería haber sido una gran sorpresa, pero según las lecciones de historia que Anakin había aprendido de camino a Perlia, los Sith no eran precisamente amables con sus subordinados. Especialmente aquellos que, como Trevelyan, podrían ser percibidos como incapaces de mantener a salvo las posesiones de los Sith. Y estos deben ser los enviados Jedi. Continuó Trevelyan, mirando brevemente a cada uno de los Jedi por turno. También os doy la bienvenida a Perlia. Ten la seguridad de que no tienes nada que temer. Darth Cain ordenó explícitamente que los emisarios de la Orden recibieran toda la cortesía. Nos alegra oírlo, respondió el maestro Plo Koon con una reverencia educada, que Obi-Wan imitó, seguida rápidamente por Anakin. Antes de ir a ver al soberano, hay alguien más a quien debemos recoger, dijo Trevelyan. No sois los únicos visitantes fuera del planeta que tenemos hoy. Otro visitante llegó al sistema justo cuando comenzabas tu descenso. Vaya casualidad, señaló Obi-Wan. Trevelyan se encogió de hombros. Supongo que sí, pero en verdad esperábamos muchos más visitantes curiosos. Supongo que los periodistas todavía tienen demasiado miedo para asaltar el planeta en busca de respuestas. Espero que eso cambie cuando hagas tu informe a Coruscant y la gente vea que los Sith no están matando gente en la calle, ni los demás rumores absurdos que circulan ahora mismo en el núcleo. Rumores. Sí. Definitivamente no era algo que les preocupara de camino aquí.
Trevelyan los escoltó hasta otra de las plataformas de aterrizaje del puerto espacial, justo a tiempo para que la nave aterrizara. Anakin reconoció que era un velero solar, concretamente, un bergantín interestelar clase Punwarka 116, con modificaciones extensas y costosas. Era precioso, y muy raro, formando parte de una producción muy limitada debido al enorme coste de comprarlo y operarlo. Claramente, quien fuera que pertenecía debía ser muy rico para poder permitirse uno, y además tener buen gusto, lo cual, por experiencia de Anakin, distaba mucho de ser lo mismo. Un hombre alto, de pelo y barba blancos, vestido con ropa sencilla pero elegante y con la compostura que Anakin solo había visto a unos pocos senadores lograr, bajó por la rampa de embarque. Estaba solo, pero de alguna manera eso no le parecía extraño. El Padawan Jedi lo habría considerado otro diplomático, una especie de embajador de un mundo cercano que llegaba a Perlia por la misma razón que ellos, de no ser por lo fuerte que se sentía en la fuerza, y la reacción de sus compañeros al verlo. En el momento en que apareció a la vista, tanto Obi-Wan como el maestro Plo Koon se quedaron brevemente paralizados. Anakin se dio cuenta de que conocían al hombre, y tras mirarle de nuevo se dio cuenta de que ya había visto su rostro antes. Había un busto suyo en los archivos del templo Jedi en Coruscant. ¿Qué significaba eso? Anakin siempre había supuesto que los bustos estaban allí para honrar a viejos Jedi, pero el hombre frente a él estaba muy vivo, y aunque los dos Jedi mayores que le acompañaban claramente se sorprendieron por su presencia en Perlia, no creía que se sorprendieran de verlo con vida. Debería haber preguntado qué significaban los bustos, pero ya estaba en arenas movedizas con Madame Nu en ese momento. Aunque no había querido decir nada malo cuando comentó en voz alta que nunca había visto a un humano tan viejo como ella, Tatooine no era el tipo de planeta donde la gente vivía para llegar a la vejez. No es que su avanzada edad impidiera que la archivera jefa fuera realmente aterradora cuando estaba enfadada, claro. Bienvenido a Perlia, Conde Dooku, le saludó calurosamente el primer ministro. Nos sentimos honrados por vuestra presencia. Te aseguro que el honor es mío, respondió el noble, estrechando la mano de Trevelyan antes de mirar al Jedi. Y veo que no soy el único diplomático que ha hecho el viaje. Maestro Plo Koon, caballero Kenobi y senador, Don Ali, ¿verdad? ¡Qué sorpresa tan inesperada! Conde Dooku, dijo Obi-Wan con una reverencia rígida, que Anakin imitó apresuradamente. ¡Qué casualidad verte aquí! ¿Os conocéis? Preguntó Don Ali. No, pero nos conocemos, respondió Dooku. Después de todo, fui una vez el maestro de Qui-Gon Jinn, que fue el propio maestro del caballero Kenobi. Oh. Eso significaba que cuando Obi-Wan perdió a su maestro, y Anakin perdió al Jedi que le ayudó a escapar de la esclavitud, Dooku perdió a su Padawan. Anakin aún luchaba por entender qué se suponía que significaba el vínculo maestro-Padawan dentro de la orden, pero sabía que perder a alguien dolía, y podía sentir el dolor de Dooku en el breve estallido de dolor que mencionar al maestro Qui-Gon causaba en su aura. ¿De verdad?, preguntó el senador, mirando de un lado a otro entre los dos hombres. ¿Y nunca os habíais conocido antes de hoy? No, respondió Obi-Wan. No lo hicimos. Hubo un momento de silencio incómodo, luego Dooku dirigió la mirada a Anakin, que hizo todo lo posible por no incomodarse. ¿Y esto es? Oh, mis disculpas, conde, dijo Obi-Wan, aunque su voz seguía tensa a pesar de sus palabras. ¿Dónde están mis modales? Este es Anakin Skywalker, mi Padawan. Ya veo, dijo Dooku, aún mirando a Anakin. Así que eres el chico que Qui-Gon encontró y trajo de vuelta a Coruscant hace tantos años. Anakin estaba acostumbrado a sentirse juzgado y a sentirse insuficiente por todo el tiempo que había pasado en el templo, pero la inspección de Dooku era de una clase aparte. Ni siquiera había dicho nada malo, aparte de llamarle chico, pero probablemente todos eran niños para él, salvo quizá el maestro Yoda, y Anakin ya quería cavar un agujero y enterrarse en él. Murmuró, antes de enderezarse. Sí, señor. ¿Entonces eres Jedi? Ya no, me temo, respondió el conde con una pequeña sonrisa.
Fui miembro de la Orden Jedi, antes de dejarlo debido a desacuerdos con la forma en que la Orden aborda la política moderna. ¿Podrías hacer eso? Anakin siempre había supuesto que, una vez que te unías a la Orden Jedi, era para toda la vida. ¿Por qué estás en Perlia, conde? Preguntó el maestro Plo Koon. La situación aquí ya es bastante volátil. Todos se centraron en Dooku, incluido el primer ministro y el senador. Estoy seguro de que conoces mis esfuerzos por traer estabilidad y prosperidad al borde exterior, respondió Dooku. A la luz de lo que ocurrió en Tatooine, he venido a averiguar cuál es la postura de Darth Cain en estos asuntos. Conde, seguro que no está pensando en aliarse con los Sith. No después de, Obi-Wan se quedó en silencio. Darth Cain puede ser un Sith, pero tú y yo sabemos que él no tuvo nada que ver con la muerte de Qui-Gon Kenobi. Si trabajando con él puedo evitar algunas de las atrocidades que están fuera del alcance de la República, entonces mi deber como gobernante exige que lo considere, al menos. Hubo un momento de tenso silencio tras la proclamación del noble, finalmente roto por Trevelyan, que ignoró la incomodidad con toda la destreza que se espera de un político veterano. Ahora que hemos reunido a todos, por favor, seguidme. Un transporte está listo para llevaros a todos al soberano. Esto, reflejado en Obi-Wan mientras su ecléctico grupo subía a un expeder hacia la ubicación de Darth Cain, no era como él había imaginado que iría esta misión. También era increíblemente incómodo, y no solo porque su transporte fue precedido y seguido por otro lleno de soldados imperiales que habían pasado la mayor parte de sus carreras luchando contra tropas Jedi y republicanas. Conocer a su gran maestro por primera vez fue una sorpresa inesperada. Dooku había abandonado la Orden años atrás debido a sus desacuerdos con el Consejo. Y durante mucho tiempo, Obi-Wan había temido que su maestro siguiera sus pasos y lo dejara atrás. Incluso ahora, no estaba seguro de lo que habría pasado si Qui-Gon no hubiera muerto en Naboo. El Consejo había concedido la última petición de su maestro de permitir que Obi-Wan entrenara a Anakin, pero quizá no lo habrían hecho si Qui-Gon hubiera vivido, y entonces, ¿qué habría hecho el alumno de Dooku, convencido como estaba de que Anakin era el elegido destinado a traer equilibrio a la fuerza? Suspiró. No tenía sentido pensar en los que pasaría si Qui-Gon estaba muerto, y aunque entrenar a Anakin había sido uno de los mayores retos de su vida, seguía contento de haberlo hecho y orgulloso del progreso que su Padawan había logrado en los últimos 6 años. Si tan solo pudiera aprender a controlar su temperamento y encontrar paz en la fuerza, Obi-Wan no dudaba de que Anakin podría convertirse en uno de los Jedi más grandes que jamás hayan existido, algo aún más importante ahora, con el resurgimiento de los Sith. Pronto, Obi-Wan se dio cuenta de que dejaban atrás la capital y preguntó a Trevelyan a dónde iban exactamente. Vamos al antiguo templo Sith, explicó el primer ministro. Tras la transferencia de poder, Darth Cain trasladó su sede de gobierno a su antiguo bastión. Dijo que era para evitar interrumpir el funcionamiento diario de la gobernanza, aunque eso significara que tuviéramos que hacer algunas reparaciones para que el lugar volviera a ser habitable. Derecha. Obi-Wan estaba seguro de que esa era la única razón por la que Cain había decidido hacer algo así. Momentos después, el templo Sith se hizo visible. Era una gran pirámide que se alzaba muy por encima del bosque que la rodeaba. Incluso desde lejos, podía ver droides de jardinería, cortando la vegetación que había crecido sobre la estructura a lo largo de los siglos, mientras equipos de obreros hacían reparaciones. Al acercarse a la pirámide, su expeder aterrizó y Trevelyan explicó que tendrían que recorrer el resto del camino a pie. La razón era inmediatamente obvia. Un espacio recientemente despejado al pie del templo estaba ocupado por un campamento grande y en crecimiento, lleno de personas de toda una variedad de especies. Personas vestidas con uniformes blancos, asociadas con el trabajo humanitario en toda la galaxia, repartían suministros, tomaban nombres, ofrecían asistencia médica y realizaban los 100 trabajos necesarios para atender una repentina afluencia de civiles. No era nada que Obi-Wan no hubiera visto antes en mundos golpeados por desastres, aunque la gente de chabolas. No, eso no era correcto.
Los edificios estaban claramente bien hechos, aunque de un estilo que chocaba con lo que había visto hasta ahora de la arquitectura de Perlia. Pero había algo en los residentes que resonaba en la fuerza, como si no pudieran creer del todo lo que estaba pasando, como si una parte de ellos esperara que todo fuera un sueño. Fue la imagen de una familia Wequai que tenía cicatrices quirúrgicas en los brazos lo que hizo caer la moneda, y Obi-Wan se dio cuenta de que todas esas personas habían sido esclavos antes. Este campamento era donde habían llegado las personas que habían sido liberadas en Tatooine y necesitaban un nuevo comienzo en la vida. Miró a Anakin, que observaba su entorno con los ojos muy abiertos. La alegría que su Padawan sintió al ver a tantos esclavos liberados era evidente, y una vez más, Obi-Wan sintió una punzada de culpa y vergüenza al pensar que había recaído en un Sith ayudar a esa gente. Todo esto parece muy militar, dijo en voz alta, señalando el gris metálico uniforme de los edificios que les rodeaban. No hay mucho color por aquí. Una necesidad desafortunada, explicó Trevelyan. La industria de la construcción de Perlia ya está al límite lidiando con los daños del ataque pirata. Para alojar a esta gente, las fundiciones del Invencible produjeron hábitats prefabricados y, bueno, es un barco militar, así que todos los diseños eran para bases del ejército imperial. No es lo más cómodo ni elegante, lo admito, pero mantiene a raya los elementos. Mientras caminaban hacia el templo, una presencia comenzó a presionar las mentes de los Jedi. Se sentía como acercarse a la guarida de una gran bestia, sabiendo perfectamente que estaba despierta y rezando para que no tuviera hambre también. Obi-Wan hizo todo lo posible por mantener la calma también. Tenía que hacerlo. No solo porque la misión dependiera de ello, sino porque Anakin estaba justo ahí, y tenía que ser un ejemplo para su Padawan. Aspiró al lado luminoso de la fuerza, y sintió como su serenidad le llenaba, rechazando la marea de oscuridad que avanzaba. Una mujer rubia con túnicas sencillas les esperaba en lo alto de las escaleras que conducían a la entrada principal, apoyada con la espalda contra la pared al lado de la abertura, con un bastón a su lado. Era bastante hermosa, pero lo que realmente llamó la atención de Obi-Wan fue la forma en que la marea de oscuridad que salía del templo parecía abrirse a su alrededor. No era como lo que hacía con Obi-Wan y el maestro Plo Koon, cuando era consumido por su luz interior, o Anakin, cuyo poder bruto lo empujaba hacia atrás con una sensación de cautela. En cambio, se partió a su alrededor, como el agua fluyendo alrededor de una piedra. No, eso no era del todo correcto. Se enroscó a su alrededor, con lo que parecía cariño. No tenía ni idea de cómo era posible, pero se lo apuntó para contárselo al maestro Plo Koon más tarde, por si acaso no se había dado cuenta o lo sentía diferente debido a las diferencias en sus sentidos de la fuerza. Hola a todos, les saludó con una sonrisa. Ya sé todos vuestros nombres, así que permitidme presentarme. Soy Amberle Vail, caballero Jedi. No sabíamos que la Orden había enviado otro Jedi a Perlia, dijo el maestro Plo Koon, que no sonaba del todo sospechoso, pero claramente esperaba más explicaciones. La presencia de la mujer en la fuerza era innegable, y no se sentía como una Sith, pero eso no significaba mucho. Oh, no lo hicieron, respondió Vail con un gesto de la mano. Llegué al sistema a bordo del Invencible. Supongo que se podría decir que soy un caballero Jedi de la antigua república. La verdad de sus palabras resonó en la fuerza mientras se impulsaba desde la pared, apoyándose en su bastón. El movimiento reveló un sable de luz colgando de su cinturón, de un diseño que nadie en la Orden había usado en miles de años. A bordo del Invencible, repitió Dooku. ¿Fue usted prisionera, señorita Vail? Ese también había sido el primer pensamiento de Obi-Wan, pero los soldados que los habían escoltado desde el puerto no parecían nerviosos a su alrededor como lo estaban con los otros Jedi. Tampoco estaban completamente a gusto en su presencia, pero por su lenguaje corporal quedaba claro que no los veían como una amenaza, y no solo por su bastón y las heridas que su presencia implicaba. No, no soy prisionera, negó de inmediato. Formé parte de la incursión en Molech, ¿sabes eso? Bien, añadió cuando el Jedi asintió, y, curiosamente, Dooku también. En fin, yo estaba allí y me lesioné, bastante grave.
Caín me salvó la vida cuando me llevó a bordo de su nave mientras el edificio en el que todos luchábamos se derrumbaba. Me temo que nunca he oído hablar de ti, dijo el maestro Plo Koon. ¿De verdad? Ella arqueó una ceja. Conseguiste acceso a los registros de la Orden sobre Caín, ¿verdad? Por supuesto, aseguró Obi-Wan. La Orden no nos enviaría en esta misión sin toda la información disponible. ¿Y no encontraste mi nombre ahí? Ahora fruncía el ceño, pero Obi-Wan tenía la sensación a través de la fuerza de que ella estaba, haciendo pucheros, de alguna manera. Me sorprende. Me temo que muchos registros de la época se han perdido a lo largo de los siglos, explicó Plo Koon. Nuestro informe fue muy claro sobre ese asunto. El hecho de que sepamos tanto es un testimonio de las habilidades de nuestro archivero jefe. Según las notas de Madame Nu, la mayor parte de estas pérdidas se produjeron durante las nuevas guerras Sith, el conflicto apocalíptico que llevó a la República de rodillas y a la Orden al borde de la extinción antes de que el Ejército de la Luz derrotara a la Hermandad de la Oscuridad en lo que, en ese momento, se pensaba que sería la batalla final contra los Sith. Durante ese siglo de horrores, Coruscant había sido blanco de muchas tramas y redadas Sith, y aunque ninguno igualó el legendario saqueo que puso fin a la primera Gran Guerra Galáctica, el templo había sido vulnerado varias veces, lo que resultó en muchas pérdidas de vidas y conocimientos. Sí, eso tendría sentido, suspiró Bail. Supongo que tendré que volver a Coruscant en algún momento para aclarar las cosas. Por ahora, será mejor que entréis todos. Caín está revisando la bóveda bajo el viejo palacio, asegurándose de que todo sigue donde lo dejó. Por eso no está aquí para recibirte en persona. Está terminando allí abajo y se unirá a nosotros en la sala de reuniones. ¿La cámara fuerte? Preguntó Obi-Wan. Nuestra información sobre Perlia no mencionaba nada sobre que existiera una cámara en el planeta. La colección personal de objetos de Lord Cain de las grandes guerras galácticas, almacenada bajo su palacio porque eran demasiado peligrosos para llevar en el Invencible, explicó Trevelyan, sonando excesivamente orgulloso del hecho. Hasta el regreso de los Sith, creíamos que no era más que una leyenda, pero fue de las primeras cosas que Darth Cain preguntó después de que se resolviera la situación en el sistema. ¿No deberían estos objetos haber sido entregados a la custodia de la Orden Jedi cuando Perlia se reincorporó a la República? Preguntó Plo Koon. Probablemente, dijo el primer ministro con cara seria. Pero por alguna extraña razón, la existencia de la bóveda y su contenido no se mencionaron en ningún lugar del tratado firmado por mis lejanos predecesores cuando el planeta regresó a la República, por eso pensábamos que era una leyenda. «Qué extraño», respondió Obi-Wan con tono seco. «Oh, lo extraño no tiene nada que ver», interrumpió Bail. La República sabía de la bóveda, y la Orden también. A fuerza, incluso conocían la mayor parte de su contenido. Supongo que no merecía la pena el lío de luchar otra guerra planetaria cuando la diplomacia era una opción, especialmente porque intentar forzar la entrada en la cámara sin los códigos de autorización de Cain les habría costado mucha gente. ¿Cómo supo la Orden lo que había en la bóveda? Preguntó Anakin, con la confusión claramente visible en su rostro. Bail le miró con una sonrisa y una ceja levantada. ¿Qué opinas, Padawan? Se lo dije, por supuesto. ¿Es algo que deberías admitir en voz alta? Preguntó Obi-Wan, señalando a los soldados armados que aún los escoltaban. Oh, lo saben, respondió Bail con un gesto de la mano. Lo hice con el permiso de Cain. Quería que todos supieran qué había en su colección. Durante varios segundos, la inteligencia de Obi-Wan le falló por completo, antes de que lograra croar. ¿Por qué? Presumida, sobre todo. Cada señor Sith en el Imperio tenía su propio montón de reliquias del lado oscuro, era tradición. Aunque, admitámoslo, el de Cain era más grande que el de la mayoría, añadió guiñando un ojo. Tuvimos mucha suerte de que no tuviera interés en usarla contra la República. Venga, entremos. Bail los guió por el complejo, pasando junto a equipos de trabajadores que limpiaban el antiguo edificio y lo preparaban para su habitabilidad.
Las luces eléctricas proporcionaban iluminación más que suficiente, pero la oscuridad espiritual del lugar seguía presionando sobre Obi-Wan, cada vez más fuerte a medida que avanzaban más en el complejo. Este lugar parece en mejor estado de lo que habría esperado dada su antigüedad, comentó Dooku. Hicimos todo lo posible por mantenerla, dijo Trevelyan. Lo fue, y es, una parte importante de la historia de Perlia. Pero nuestro pequeño contingente de historiadores y trabajadores solo tenía la tarea de evitar que se degradara, no de mantenerla lista para la habitabilidad. Su sonrisa vaciló ligeramente. Me temo que dejamos de creer que Darth Cain volvería en algún momento de los últimos 3000 años, y no dedicamos tanto esfuerzo ni fondos como deberíamos. No se preocupe, primer ministro, dijo Bail. Cain no esperaba que mantuvieras el lugar en perfecto estado todo este tiempo. Creo que le sorprendió que siguiera en pie, para ser honesto. Los llevó a una gran cámara cuadrada sin ventanas que contenía una mesa ovalada rodeada de un montón de sillas, cuya pared más grande estaba cubierta por un gran fresco que representaba a una figura estilizada con un sable de luz rojo liderando a soldados vestidos de negro en batalla contra un enemigo invisible bajo un cielo tempestuoso. Una placa al lado de la obra explicaba que se trataba de la obra de un oscuro maestro perliano, que data del mandato de Darth Cain, su primer gobierno, pensó Obi-Wan, y representaba al señor Sid liderando sus fuerzas para liberar el planeta de sus anteriores gobernantes sin nombre, y, crucialmente, no representados en ningún lugar del fresco. Tome asiento, dijo Amberley, señalando las sillas que había alrededor de una mesa de conferencias en el centro de la sala antes de seguir su propio consejo y sentarse con un suspiro de alivio. ¿Está herida, señorita Bail? Preguntó Anakin, mirándola con expresión preocupada. No es nada de lo que no me recupere con el tiempo, Padawan, respondió. Como dije, apenas salí vivo de Molech, pero digan lo que digan de los imperiales. Saben cómo curar a alguien cuando realmente lo necesitan. Al menos ahora puedo andar y no quedarme encerrado en la enfermería. ¿Y por qué exactamente Darth Cain tendría que curarte? Preguntó Obi-Wan. Porque, dijo una nueva voz, no hay honor en abandonar a quienes han luchado a mi lado. Todos en la sala se giraron cuando el altavoz entró como si fuera suyo, que, por supuesto, así fue. De alguna manera, Darth Cain era aún más intimidante en persona que en holo. Era alto para ser humano, sobresaliendo por encima de todos los demás en la sala. Su rostro tenía el tipo de expresión que reyes, tiranos y señores de la guerra de toda la galaxia pagaban en pinturas y esculturas. Su pelo era negro y cortado corto, y sus ojos eran los mismos amarillos que Maul había tenido, algo que Obi-Wan luego supo que era señal de la influencia del lado oscuro. Llevaba una armadura ornamentada, pero sin casco ni ningún tipo de tocado, y una capa negra colgaba de sus hombros. Llevaba un sable de luz atado al cinturón, y caminaba con la seguridad de un guerrero seguro de que no había nada en la galaxia que no pudiera enfrentar. Obi-Wan solo tuvo un segundo para contemplar la aparición del señor Sith antes de que su presencia en la fuerza, que hasta entonces había estado oculta por las energías latentes del lado oscuro del edificio, se registrara en sus sentidos. En ese momento, el caballero comprendió que, a pesar de todo su poder, toda su letalidad, Maul había sido un niño en las costumbres de los Sith. El asesino de Qui-Gon había sido todo sed de sangre y rabia fría, convertida en una hoja afilada de odio gracias a métodos de entrenamiento sobre los que Obi-Wan prefería no especular. Cain, sin embargo, era como una tormenta helada, drenando toda fuerza y calor. Como el peso de una mano presionada contra la nuca, no lo bastante fuerte como para ser doloroso, pero para servir como recordatorio constante de lo que podría serles a todos si así lo deseaba. Obi-Wan parpadeó y se obligó a apartar la mirada. Solo entonces notó al droide siguiendo a Cain. No llevaba armas visibles, pero no tenía ninguna duda en su mente de que había sido diseñado para el combate y era mucho, mucho más letal que cualquier modelo de la Federación de Comercio. Ya me han dicho quiénes sois. En cuanto a mí, soy el soberano de Perlia, declaró Darth Cain, su voz retumbando en la cámara. Por la ley del país, la voluntad del pueblo y la fuerza de mis ejércitos. Debería haber sonado a jactancia, pero para él, era más bien como la proclamación de una verdad innegable e incuestionable.
Os doy la bienvenida a Perlia, continuó el Lord Sith. Senadora Donnelly, me complace conocer a un miembro del Senado Galáctico dispuesto a venir aquí a pesar de las circunstancias. Hacer cualquier otra cosa habría sido una grave negligencia de mi deber jurado, respondió el senador. Quizá, pero estoy seguro de que eso no habría impedido que muchos de tus compañeros pusieran excusas. En mi experiencia, los políticos rara vez están dispuestos a hacer el tipo de sacrificio que exigen a su pueblo. Darth Cain se sentó en el asiento de la cabecera de la mesa antes de continuar. Ahora, hablemos. ¿Por qué viniste a mi mundo? Estamos aquí para conocer cuáles son sus intenciones, Lord Cain, dijo Plo Koon. Nuestros registros muestran que usted fue uno de los pocos Sith del antiguo imperio con los que la diplomacia era posible. Dadas las circunstancias de tu regreso, el Consejo Jedi espera que esto no haya cambiado. No tengo intención de iniciar una cuarta gran guerra galáctica, respondió Darth Cain. Mi gente luchó contra 3 de ellos y perdió. Reavivar viejos odios ahora no servirá a los intereses de nadie. ¿Piensas dejar que Perlia siga siendo miembro de la República? Preguntó Donnelly. Eso depende de cómo la República decida reaccionar a mi regreso, y no era una afirmación cargada. Mis analistas aún están poniéndose al día con los cambios en la ley republicana, pero ya me han señalado varios puntos preocupantes. El primero de ellos es que, según la normativa actual, la existencia de los invencibles es ilegal. Es correcto, dijo el maestro Plo Koon. Bajo las reformas de Ruusan, un barco militar de ese tamaño debería ser desmantelado. Lo cual, obviamente, no va a pasar, respondió Cain de inmediato con total seguridad. El invencible es el resultado de décadas de trabajo por parte de mi pueblo, y el último vestigio del poder imperial en la galaxia. Desmantelarla es impensable. Si la República insiste en ello, entonces Perlia ejercerá su derecho a separarse del sector Damocles. Obi-Wan no pasó por alto la sonrisa de Dooku al mencionar esa posibilidad, y su corazón se hundió. La Orden era plenamente consciente de las acciones del antiguo Padawan de Yoda en el borde exterior, pero había una diferencia entre reunir oposición política contra la mala gestión republicana y unirse con los Sith. De verdad su gran maestro se había enfadado tanto con la República que consideraría aliarse con el movimiento separatista con Darth Cain. Técnicamente, intervino Anakin de repente, antes de cerrar la boca mientras todos se giraban para mirarle. Obi-Wan le envió un asentimiento alentador, preferiría que su Padawan se hubiera quedado en silencio, pero ahora que ya había empezado a hablar, era mejor mostrar un frente unido, y logró continuar. Técnicamente, dado que el hiperimpulsor del Invencible no funciona, no viola las normas. Por ahora, es más bien una estación de defensa de sistemas muy grande y bien armada que una nave. Tienes razón, joven Padawan, dijo Cain con una sonrisa con la que podrías haber cortado Beskar. Mis analistas señalaron lo mismo. Pero como seguramente ya habrás adivinado, ya estamos trabajando en reemplazar el hiperimpulsor. No podemos, al fin y al cabo, dejar nuestra arma más poderosa varada en este sistema si queremos seguir llevando a cabo nuestra cruzada contra la esclavitud. Ese es nuestro segundo punto de discusión, dijo Obi-Wan. Los detalles de la membresía de Perlia en la República serán para que los discutáis tú y el senador, pero nos preocupa lo que ocurrió en Tatooine. ¿La Orden Jedi se opone ahora a la liberación de los esclavos, caballero Kenobi? Preguntó Cain, con una ceja alzada burlonamente. Si es así, entonces las cosas han cambiado mucho desde mi época. Por supuesto que no, respondió Obi-Wan. Tenía que andar con cautela aquí. Dejando de lado la política galáctica, Anakin nunca le perdonaría si insinuara que la Orden estaba de acuerdo con la esclavitud en el borde exterior, que en absoluto no lo estaba, y había hecho todo lo posible por frenarlo mientras estaba restringido por su lealtad a la República y sus leyes. Sin embargo, tenemos un problema con la ejecución sumaria de esclavistas. Incluso alguien como Jabba merecía un juicio, aunque solo fuera para dar cierre a sus víctimas y sacar a la luz información sobre el resto de los cárteles. Vailin fue quien planeó el ataque al Palacio de los Hutt, dijo Cain. Mi aprendiz siempre ha sido aficionada a los gestos dramáticos, pero en este caso, apruebo su elección.
La muerte de Java envió un mensaje al resto de los esclavistas del borde exterior de que, por muy ricos y poderosos que sean, por muy seguros que se crean, no pueden escapar al castigo por sus crímenes. Les ha hecho sentir miedo, y el miedo es un arma poderosa. ¿Así que realmente piensas hacer la guerra a todos los cárteles UT? Preguntó Dooku. Sí. ¿No lo dejó claro la proclamación de Bailin? Respondió Darth Cain, sonando genuinamente confundido por la pregunta. La guerra ya ha comenzado. No tengo ninguna duda de que los cárteles se están preparando para luchar contra nosotros en este momento, aunque solo sea para ser quienes reclamen el antiguo territorio de Java para sí mismos. ¿Por qué? Preguntó Anakin, y Obi-Wan realmente deseaba haber tenido el sentido común de decirle a su padawan que guardara silencio y no llamara la atención durante la reunión. Normalmente siempre lo hacía antes de conocer a gente importante, y para su crédito, Anakin obedecía la mayor parte del tiempo, pero esta vez estaba demasiado distraído con todo lo demás. Eres un Sith. Todos los registros que tenemos muestran que el imperio practicaba la esclavitud a una escala mucho mayor que los Uts. Me alegra ver a los esclavos libres, pero ¿por qué haces todo esto? Hubo una pausa, luego Darth Cain comenzó a hablar. Bailin odia la esclavitud por su pasado, que no es mío para compartir. Pasó la mayor parte de su vida encadenada, y ahora que se ha liberado, ve todas las demás cadenas como un recordatorio de lo que ha dejado atrás. Enviarla a Tatooine fue una prueba para ver cuánto había crecido, y la superó con excelentes resultados, demostrando su capacidad para trabajar con los recursos a su disposición y lograr un resultado mejor que cualquier cosa que ella misma hubiera podido lograr. Obi-Wan buscó en la fuerza cualquier signo de engaño, intentando ignorar la presión del templo y de su maestro, y no encontró ninguno. En cuanto a mí, continuó el señor Sith, siempre he creído que la esclavitud es la marca de una civilización débil. Una nación que recurre a la esclavitud es o demasiado primitiva para funcionar sin ella, o demasiado decadente para elegir prescindir de ella. En el imperio, era lo segundo. La esclavitud no servía para nada más que permitir que los Sith más débiles y degenerados se entregaran a la crueldad mezquina, así como proporcionar una fuente de mano de obra barata que pudiera explotarse para ganancias a corto plazo, sin pensar en cómo afectaba negativamente al futuro del imperio. Fomentó los peores rasgos de mi pueblo, lo que llevó a nuestra derrota más veces de las que quiero contar. Eso no suena muy a Sith, se atrevió Obi-Wan. Inmediatamente, sintió un pico de furia entre los soldados en la sala, pero se calmaron con un gesto de su maestro, que no parecía ni sorprendido ni insultado por el comentario del Jedi. Por lo que nos cuentan los archivos Jedi sobre el lado oscuro, fomenta la dominación sobre todos los demás, sin importar el coste. Un conocido mío dijo una vez que un verdadero Sith es el individuo definitivo. Hay tantas filosofías Sith como Sith, dijo Cain, su mirada volviéndose distante mientras miraba algo que solo él podía ver. Otros señores Sith creían que el camino hacia el poder es forzar a todos los demás a caer para poder situarte por encima de ellos. Pero todos olvidaron una cosa muy importante. Es una gran galaxia, y siempre hay un poder mayor. Un Sith podría someter una ciudad, un continente, un mundo, incluso un sector, pero inevitablemente habrá límites a su alcance. Y si dedicas todo tu tiempo y energía a mantener a los demás abajo, entonces eso es menos tiempo que puedes dedicar a mejorar a ti mismo. Los Sith del Imperio estaban tan centrados en asegurar su supremacía dentro del Imperio eliminando posibles rivales que, cuando llegó el momento de enfrentarse a la República, todo acabó desmoronándose. Por eso creo que el camino hacia el verdadero poder está en permitir que los demás a tu alrededor se levanten, para que puedas ponerte a prueba contra ellos. Y esa es la otra razón por la que lideraré a mi pueblo a la guerra contra los cárteles. Los Sith necesitan enemigos, continuó, el lado oscuro hinchándose con cada palabra, graznando su aprecio. Obi-Wan luchaba por mantener la expresión serena, mientras a su alrededor, Dooku y Plo-Koon parecían imperturbables. Bail miraba a Cain con una pequeña sonrisa, y Anakin estaba, escuchando con una expresión embelesada. ¡Ay, cielos! Tendría que tener una conversación seria con su padawan más tarde.
Solo desafiándose a uno mismo puede crecer la comprensión de la fuerza, y no hay mejor desafío que el conflicto con un enemigo digno. Darth Malgus tenía razón en eso, al menos, aunque se equivocara en muchas otras cosas. A pesar de su repulsión, pereza y cobardía, los Uts han perdurado en esta galaxia durante más de 20.000 años, aunque son despreciados por casi todas las demás razas conscientes que los han conocido. Serán un buen enemigo para que mi pueblo se enfrente. Y ahora salió la verdad. Sí, y era así, no cuando, se recordó Obi-Wan, Darth Cain ganaba la guerra que su aprendiz había iniciado en Tatooine, eso le dejaría en una posición mucho mejor que la actual. Los recursos de los Sith crecerían con cada mundo liberado, cada nave criminal incautada y reutilizada. Y mientras tanto, la República no podía intervenir sin apoyo público, y quien en los mundos centrales aprobaría ayudar a los Uts a mantener a la gente como esclava, cuando todo lo que necesitaban era absolutamente nada. Para la mayoría de la gente, los Sith no eran más que historia antigua, como mucho una leyenda usada para asustar a niños desobedientes y que se comportaran. Mientras Cain girara esto con cuidado, incluso podría desgarrar la República entre quienes querrían ayudarle a traer libertad y orden al borde exterior y quienes preferían quedarse de brazos cruzados y no hacer nada para ayudarle o obstaculizarle. No sabía si todo esto era realmente un plan a largo plazo, o si Cain estaba siendo sincero al explicar sus motivaciones. Por suerte, ese no era su trabajo. Solo estaba allí para establecer contacto, asegurarse de que no le pasara nada al senador Donnelly y sobrevivir el tiempo suficiente para informar al consejo si las cosas se descontrolaban. Si buscas un enemigo contra el que ponerte a prueba, ¿qué pasa con los Jedi y la República?, preguntó Plo Koon. No es que quiera que nos declares la guerra, claro. Solo tengo curiosidad. ¿Qué detalle añadir ese matiz, maestro Plo Koon?, pensó Obi-Wan sarcásticamente. Una guerra a la vez es suficiente, se rió Cain. Solo un necio intenta luchar en dos frentes. Y además, no sería deportivo, ¿verdad? La República ha debilitado su poder militar hasta un punto que aún me cuesta entender, mientras que los cárteles cuentan con ejércitos enteros de mercenarios, ejecutores y cazarrecompensas. No es un ejército propiamente dicho, sí, pero como he dicho, han sobrevivido tanto tiempo. Estoy seguro de que para cuando terminemos con los Uts, la República habrá dejado de sacudirse el polvo de 1000 años de paz. Ah, así que la razón por la que Cain no había reiniciado inmediatamente la Gran Guerra Galáctica a su regreso era que no creía que fuera una lucha justa para la República, pensó Obi-Wan vagamente. Qué amable por su parte. Pensaría que Cain se estaba jactando, si no fuera por el poder bruto y el aire de total seguridad que desprendía. Hay otra cosa, añadió Darth Cain. Todos sabéis de la incursión pirata que tuvo lugar en este sistema y que aplastamos a nuestro regreso. Lo que no sabías era que el líder de esta escoria era un usuario de la fuerza, reveló Darth Cain. Se hacía llamar Baran, y aunque no era un verdadero Jedi o Sith y era un duelista mediocre en el mejor de los casos, era hábil para doblegar las mentes de los demás a su voluntad. Su tripulación del puente está actualmente bajo el cuidado de nuestros médicos. Sus mentes quedaron vacías por la exposición repetida, y hemos hecho todo lo posible para mantenerlos con vida. Obi-Wan palideció ante la descripción clínica. Esto era monstruoso, si era cierto, y aún así no percibía ningún engaño por parte del señor Sith. También recordaba incómodamente a los trucos mentales que muchos Jedi usaban para salirse con la suya en las misiones, y un recordatorio directo de por qué esa habilidad se consideraba una muleta que solo debía usarse en las circunstancias más vitales, no fuera a que llevara a su abusador al lado oscuro. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó Plo Koon. Porque históricamente, los sanadores Jedi han sido más dotados que los nuestros. Aunque no dudo que estas personas cometieron muchos crímenes antes de caer bajo la influencia de Baran, nadie merece que le violen la mente de esta manera. Pediría a la Orden que se haga cargo de ellos y les ayude a recuperarse de su calvario lo mejor que puedas. Tendremos que discutir el asunto con el Consejo, dijo Plo Koon, pero no se me ocurre ninguna razón para negarse. ¿Qué le ha pasado a Baran?, preguntó Obi-Wan. ¿Está detenido? Lo maté, respondió Cain sin rodeos.
Con sus habilidades, mantenerlo preso habría sido más problema que valer la pena. Fue una muerte más rápida de la que el desgraciado merecía por atreverse a asaltar mi mundo, pero dada la situación, decidí que era lo mejor. Y solo como recordatorio rápido, añadió Trevelyan antes de que nadie más pudiera hablar, como gobernante legítimo de Perlia, Lord Cain tenía todo el derecho de sentenciar a este pirata a muerte y ejecutarlo. Aunque las ceremonias de transferencia de poder tuvieron lugar más tarde, legalmente hablando, el título y la autoridad de nuestro soberano nunca le fueron retirados, y los crímenes de Varan merecían sin duda la pena de muerte según la ley perliana. Cain parpadeó, dejando ver un leve aire de sorpresa en su rostro. Obi-Wan tenía la sensación de que el señor Sith ni siquiera lo había considerado antes de matar a Varan, lo cual no era precisamente tranquilizador. «Basta de hablar por ahora», dijo Cain. «Estoy seguro de que aún queréis hablar de cosas, pero creo que lo mejor es que veáis a Perlia por vosotros mismos antes de volver a hablar. Por supuesto, todos vosotros tendréis la mejor hospitalidad que Perlia puede ofrecer, aunque estoy seguro de que entenderéis si los alojamientos que os asignan están en la capital y no en este edificio». Oh, gracias a la fuerza. Obi-Wan ni siquiera había considerado la posibilidad de intentar dormir en el templo Sith. «Senador, el primer ministro responderá cualquier pregunta legal que pueda tener. Jedi honorados, estoy seguro de que tienes mucho que discutir con el caballero Bail. Conde Dooku, por favor, quédese atrás. Hay asuntos que deberíamos tratar en privado». Obi-Wan intercambió una mirada con Plo Koon, que asintió en señal de acuerdo. Dejar a Dooku hablando solo con el señor Sith no era lo ideal, pero no tenían justificación para evitarlo. La reunión ya había ido tan bien como podían esperar, mejor, en realidad. Mejor no poner en peligro la situación y retirarse por ahora. Necesitaban interrogar a la caballera Bail y contactar con el templo en Coruscant para comprobar su historia en cualquier caso. Todos se pusieron de pie e hicieron una reverencia. La primera ronda de negociaciones, tal como lo habían sido, había terminado. Los enviados de la República salieron de la sala, Kenobi lanzó una última mirada preocupada a Dooku antes de que las puertas se cerraran, dejando al antiguo maestro Jedi solo con Darth Cain y su droide. El poder del lado oscuro irradiaba de Cain en olas escalofriantes que lamían la mente de Dooku. Nunca antes Dooku había conocido algo igual. Ni siquiera su maestro, Darth Sidious, presumía de su poder así, acostumbrado a ocultarlo a los Jedi. El conde solo podía imaginar cómo debía sentirse al no tener que esconderse, sentirse tan seguro de su poder. Según los registros a los que Dooku había accedido, la edad de Darth Cain no debería ser tan diferente de la suya, pero el antiguo señor Sith seguía pareciendo un hombre en la flor de su vida, sus ojos dorados eran la única marca visible del lado oscuro a simple vista. Solo al sentir a través de la fuerza la verdad se hizo clara. Una tormenta interminable de poder frío, que crecía y menguaba en consonancia con los pensamientos y emociones de Darth Cain, que también ocultaba por completo a la vista. Dooku se recordó a sí mismo que no podía permitirse mostrar debilidad. Las advertencias de Sidious resonaban en su cráneo. Aquí estaba un hombre que había tratado con el Sith más poderoso que jamás haya existido. No podía permitirse ningún desliz, ningún error. Incluso si, por algún milagro, lograba escapar de Darth Cain, dudaba que lograra salir del templo, y mucho menos de fuera del planeta. «Bueno, entonces», dijo Cain. «Hablemos, conde». «¿Está seguro tu droide?», preguntó Dooku con franqueza. «Los asuntos que deseo tratar son extremadamente confidenciales». «Confío en Jurgene con mi vida», respondió Cain. «Su presencia aquí también significa que no tenemos que preocuparnos por ser escuchados». «¿Cómo es eso?». «Estoy equipado con una serie de contramedidas de espionaje, conde», explicó el droide, con una voz suave que contrastaba por completo con su aspecto marcial. «Desde un campo de interferencias hasta proyección de ruido en blanco, junto con formas más directas de tratar con los oyentes». Levantó la mano izquierda y una hoja corta sobresalió de su muñeca antes de deslizarse de nuevo. Dooku parpadeó, un poco sorprendido. No esperaba que el droide hablara.
Solo por su apariencia, había supuesto que era algún tipo de guardaespaldas, o, dado que le costaba pensar en una amenaza de la que el droide pudiera haber protegido a Cain y que el señor Sid no pudiera manejar él mismo, un asesino personal de algún tipo. Esa es toda una lista de características, dijo en voz alta. La línea de droides Hur fue diseñada para servir como cazadores asesinos de élite para el ejército imperial, dijo Cain. Desde comandos de la República hasta asesinos Sith, Hurgen ha lidiado con todo tipo de enemigos desde que entró a mi servicio, y nunca me ha decepcionado. Ahora, conde, dijo Cain con una sonrisa que le recorrió la espalda a Dooku, ¿qué querías discutir exactamente que no pudiéramos hablar en presencia de los Jedi, compañeros usuarios del lado oscuro? Ah. Greef. Por un momento, Dooku consideró fingir que no tenía ni idea de lo que hablaba Darth Cain, pero descartó la idea rápidamente. No iba a funcionar, y mentir tan descaradamente estaba por debajo de él. ¿Puedo saber cómo lo descubriste?, preguntó en su lugar. Ninguno de tus otros visitantes parecía darse cuenta de la verdad. ¿De verdad pensabas que no lo haría? Cain resopló. Puede que puedas engañar a un par de Jedi y a un Padawan confundido, pero yo soy un Lord Sith. He estudiado las costumbres del lado oscuro desde que dejé la orden, sí, admitió Dooku. Esa es parte de la razón por la que vine a Perlia. Otro Jedi podría haber tenido miedo, pero no creo que ser simplemente Sith te convierta en un monstruo incapaz de ver la razón. Ya veo, dijo Cain. Has oído lo que dije sobre que Varan es sensible a la fuerza. Pero hay una cosa que no le dije a los Jedi, conde. Antes de morir, Varan intentó suplicar por su vida, revelando que no había actuado solo. Su amo, Darth Sidious, le ordenó reunir a su coalición pirata y atacar Perlia. Así que las sospechas de Sidious eran correctas. Eso no auguraba nada bueno para Dooku, y rápidamente revisó sus escudos mentales, no fuera a hacer que Darth Cain percibiera la verdad y lo destruyera. Así que dime, conde Dooku de Sereno, preguntó Cain con un tono suave. ¿Tuviste algo que ver con el ataque a Perlia? Dooku abrió la boca para defenderse, pero no salieron más palabras. Las luces se habían apagado, y una ola de oscuridad salía de Cain, engullendo la habitación, engulléndole a él. Su poder se había ido, su fuerza, su convicción, su certeza de que estaba haciendo lo correcto, no importaba cuántas veces despertara temblando por pesadillas, todo había desaparecido, reemplazado por un terror abrumador. No era un señor Sith disfrazado, no era un antiguo maestro Jedi, ni siquiera era un gobernante planetario por derecho propio. Era simplemente un anciano, cansado y frágil. No, gruñó entre el terror que le ahogaba. No tuve nada que ver, lo juro. Solo supe del ataque después de que lo derrotaste, y no supe nada de Varan hasta entonces. Que era verdad, no sabía nada, no mentía, no lo estaba, el manto de terror se retiró, y la cordura volvió poco a poco, dejando a Dooku de rodillas, temblando y jadeando, con el corazón latiendo dolorosamente rápido. Sin embargo, incluso cuando la oscuridad se retiraba, podía sentir que se burlaba de él. Lo sabe, pensó con sorprendente claridad. Sabe que estoy involucrado con Darth Sidious de alguna manera, aunque no esté mintiendo sobre la redada. Cain estaba jugando con él. Oh, no. No jugando, o al menos, no solo eso. Le estaba dejando saber a Dooku que, a pesar de todo su poder, de todo lo que había sacrificado en sus estudios del lado oscuro, toda la intriga y las intrigas que había hecho desde que dejó la orden y abrazó los caminos de los Sith, Dooku seguía sin ser nada comparado con él. Poco a poco, sintiendo cada una de sus edades, Dooku se incorporó de nuevo en su silla, respirando hondo. Si no estuviste involucrado en el ataque, ¿por qué viniste?, preguntó Cain, como si no hubiera pasado nada. Dejé la Orden Jedi porque no estaba de acuerdo con su enfoque pasivo ante los problemas que enfrenta la galaxia. Era un terreno familiar, y mientras Dooku hablaba, su voz se volvió más segura. La República está fracasando. El Senado ahora solo se sirve a sí mismo, no a las personas que representa. He pasado toda mi vida luchando para hacer de la galaxia un lugar mejor como Jedi, y he logrado muy poco. Simplemente hablar de ello lo traía todo de vuelta.
Años, décadas cumpliendo las órdenes del Senado, dándose cuenta poco a poco de que no estaba marcando la diferencia, solo perpetuando un sistema podrido y egoísta. La vieja y familiar amargura, y la justa ira que la acompañaba, ahuyentaban un poco el terror. Finalmente, llegué a la conclusión de que la República no podía arreglarse desde dentro. La Orden Jedi sigue ciegamente el ejemplo del Senado, sin querer romper con el control de la República, atada por tradiciones y reglas que han superado su propósito. Debe evolucionar, pero no lo hará. Dooku culpaba a Yoda por esto, aunque era lo suficientemente consciente de sí mismo como para saber que no era del todo imparcial cuando se trataba de su antiguo maestro. El gran maestro de la Orden Jedi había vivido casi 1000 años. Era un anciano incluso para los estándares de su misteriosa especie. Había dirigido la Orden Jedi durante siglos y, durante ese tiempo, se había vuelto ciego ante la corrupción que había ido creciendo lentamente en la República. Yoda se había vuelto complaciente, tan acostumbrado a ser el ser más sabio en cualquier sala que se negaba siquiera a considerar el punto de vista de los demás. Y el resto de la orden, formado por Jedi que habían conocido a Yoda como un maestro sabio toda su vida, tampoco le desafiaría. El propio Dooku solo había sido capaz gracias a su mayor familiaridad con su maestro, que le había permitido ver a través de la imagen impresionante que proyectaba para el resto de la orden. Qui-Gon también pudo haberlo visto a través, pero nunca habían hablado de ello antes de que muriera. Era uno de los muchos arrepentimientos de Dooku cuando se trataba de su antiguo Padawan. Por eso he defendido el movimiento separatista estos últimos años, continuó el conde de Serenó, reprimiendo la punzada familiar de la pena. Creo que el borde exterior estará mejor sin estar sujeto a la autoridad corrupta de Coruscant. Y no soy el único que cree así. Cientos de mundos que han sufrido bajo el abandono del dominio Coruscanti y las depredaciones de los sindicatos criminales comparten mis opiniones. Si la República no puede cambiar, entonces la dejaremos y construiremos para nosotros una nueva nación estelar en el borde exterior. ¿Y has venido aquí buscando orientación sobre cómo lograr esto? Preguntó Caín, con expresión inescrutable. ¿O esperabas que prestara la fuerza de mis ejércitos a tu causa? Creo que nuestros objetivos están alineados en esto. ¿Seguro que no crees que la República te dejará en paz? Insistió Dooku. El Senado no lo tolerará, aunque los Jedi de alguna manera acepten tu presencia. El senador Donali puede estar del lado de los Perlians, pero usted tenía razón en su valoración. Hombres como él son raros en el Senado hoy en día. Los burócratas menores y los parásitos de Coruscant quizá no tengan el valor ni los recursos para librar una guerra abierta, pero no lo necesitan. Si intentas jugar su juego, estrangularán Perlia con burocracia, paralizarán su economía con impuestos y facturas, para evitar que se convierta en una amenaza para su cómodo statu quo. Solo abandonando la República podrás continuar tu guerra contra los cárteles, concluyó. Por eso creo que podemos ayudarnos mutuamente. Durante lo que pareció una eternidad, pero no pudo ser más que unos momentos, Darth Cain simplemente miró a Dooku. El conde podía sentir la mirada del señor Sith, diseccionando cada palabra, analizando su propuesta y considerando cómo responder. Permanecerás en Perlia, dijo Cain al fin, y no había duda de que las palabras no fueran una orden. Organizaré que se prepare alojamiento para ti. Cuando mi aprendiz regrese de Tatooine, hablaremos de esto más con el resto de mis consejeros. Hasta entonces, guardaré tu secreto ante nuestros visitantes. Gracias, señor, respondió Dooku, inclinando la cabeza. No creía que los Jedi creyeran a Cain si les decía que había caído al lado oscuro, pero era mejor que no recibiera ese tipo de atención. Por supuesto, si las cosas salían según lo planeado y acababa infiltrándose en la facción de Cain como Sidious había ordenado, entonces exponerse a la orden era inevitable, pero sería más conveniente dejar que los Jedi creyeran que su caída solo había ocurrido después del regreso de Cain, en lugar de años antes. Sin duda, su maestro preferiría que fuera así. Ahora, necesitaba encontrar la manera de contactar con Sidious sin ser descubierto y sin llamar la atención. Eso llevaría tiempo, pero para ser franco, Dooku sentía que Sidious podía esperar sin duda.
Ahora mismo, quería encontrar sus aposentos y desplomarse sobre la ropa de cama que le habían proporcionado. Quizá me estoy haciendo demasiado mayor para esto, pensó para sí mismo al salir de la habitación, encontrando a un par de soldados listos para escoltarle fuera del templo Sith. Cuando la presencia de Dooku se alejó, solté un profundo suspiro. Gracias a la fuerza, eso había terminado. Maldita sea, ¿qué día había sido? Primero, entré en la cámara para comprobar que nadie la hubiera penetrado durante mi inesperadamente larga ausencia, lo cual, por muy necesario que fuera, había cosas allí que definitivamente no quería que se escaparan por la galaxia otra vez, no había sido menos agotador. Luego tuve que hacer diplomacia con la senadora Donna Lee, cuyo trabajo realmente no envidiaba, un grupo de Jedi y, por último pero no menos importante, un grupo de ex-imperiales presentes, escuchando cada una de mis palabras. Al menos los Jedi parecían haber comprado el Bantasit que les había dado. Necesitaba encontrar una justificación que tanto ellos como mis seguidores aceptaran, y la bastardización de la filosofía mandaloriana y las enseñanzas Sith reinterpretadas de forma desgarradora que había ensamblado habían sido mi mejor opción. Que Darth Erebus hubiera hecho espuma por la boca si hubiera podido oírme era solo un beneficio secundario de todo el asunto. Y luego, para colmo, tuve que hablar con un ex-Jedi que decidió que la única respuesta razonable a su crisis de mediana edad era convertirse en un fanático Sith. Estaba bromeando cuando acusaba a Dooku de ser un lado oscuro. Había sido, admitidamente, una broma pobre, una referencia al hecho de que Dooku había dejado a los Jedi y se había convertido en político, nada más. No esperaba que fuera verdad, ni que él simplemente lo admitiera. Mirando atrás, tenía sentido que Dooku se hubiera pasado al lado oscuro, y realmente debería haberlo visto venir. Por supuesto, un maestro Jedi que decidiera abandonar la orden para reclamar un puesto de poder político sería oscuro. Era la naturaleza de la política. Además, hubo muchos Jedi que se habían pasado al lado oscuro durante las grandes guerras galácticas por frustración con la República y la Orden, creyendo que ambos eran demasiado blandos para derrotar al Imperio Sith. Dado que el Imperio ciertamente no era blando y aún así había perdido, personalmente no me pareció una decisión inteligente por su parte. Una vez que Dooku lo admitió, lo observé más de cerca a través de la fuerza, y encontré fácilmente las señales claras de manejar el lado oscuro en su aura. El hecho de que ninguno de los dos Jedi modernos, el Padawan podía ser excusado, pareciera haber detectado el contacto del lado oscuro en Dooku también era preocupante. Ya había habido casos de Darksiders infiltrándose en la Orden Jedi sin ser detectados. Antes de la Gran Guerra Galáctica, líneas enteras de infiltrados habían sido enviadas a la República, encargadas de preparar nuestra invasión. En una ocasión, un señor Sith logró no solo infiltrarse, sino liderar todo un programa de superarmas de la República durante la Guerra Fría, y nadie sospechó nada hasta que se reveló. Claro, todo se había ido al traste en el momento en que él se reveló y se encontró con la heroína de Titon al principio de su carrera, pero aún así fue todo un logro. Sin embargo, todos estos infiltrados habían usado una variedad de trucos para ocultar su verdadera naturaleza. ¿De verdad los Jedi habían olvidado tanto que el velo menor que usaba Dooku era suficiente para engañarles? Tendría que hablar con Amberley sobre esto más tarde. En cuanto a Dooku, estaba insatisfecho con la República. Vale, podría con eso. Estar asociado con él no beneficiaría a mi reputación en el núcleo, pero, claro, muy poco lo haría. Tenía que saber mucho sobre la situación política en la galaxia. Malden y los otros exanalistas de inteligencia bajo mi mando agradecerían al menos su opinión. Y los otros mundos de este movimiento separatista podrían estar más dispuestos a comerciar con Perlia que con el resto de la República si él también respondiera por nosotros. Me distraje de mis pensamientos cuando Jurgen me entregó un datapad. Desde que Dooku se fue, había estado escaneando la Holored en mi buscarme, recopilando la información pública sobre nuestros visitantes. Lo hojeé, con la intención de entrar en más detalles con Amberley cuando regresara de su propia reunión con sus compañeros Jedi. Estaba claro que el consejo había pensado a quien habían enviado, lo cual supongo que algunos de mis antiguos colegas podrían haber considerado halagador, pero que solo me ponía más nervioso.
Plo Koon había estado involucrado en algo llamado la Guerra del Hiperespacio Stark, que según los estándares de mis días había sido poco más que un pequeño enfrentamiento, pero seguía siendo uno de los mayores conflictos que la República había librado en los últimos años. Y que no hubiera un diplomático y negociador reconocido con numerosos éxitos a su nombre, además de una habilidad para sobrevivir cuando las negociaciones fracasaban y salían los sables de luz. Un maestro general y un caballero diplomático tenía sentido, especialmente porque Plo Koon formaba parte del Consejo Jedi. Los Jedi se tomaban en serio nuestro regreso, pero no habían reaccionado a la repentina reaparición de su antiguo enemigo llamando a la guerra, que era lo mejor que podía esperar realísticamente. Sonreí para mí misma, pensando que quizá las cosas no estaban tan mal después de todo. Luego llegué a la entrada sobre Anakin Skywalker, y sentí una sensación demasiado familiar en el estómago mientras leía. Anakin Skywalker apareció por primera vez en la escena galáctica hace 6 años, cuando el gobierno de Naboo, un mundo del borde medio del que nunca había oído hablar antes, pero que aparentemente había ganado influencia en los últimos siglos, por su participación en la batalla que los liberó de la ocupación de la Federación de Comercio. Dejando a un lado el hecho de que hoy en día las corporaciones tienen ejércitos, ¿quién, por todos los abismos del infierno, habría pensado que era buena idea? Skywalker tenía 9 años entonces, lo cual era preocupante, por decirlo menos, pero no tanto como lo que encontré cuando profundicé un poco más. Porque la razón por la que agradecieron a Skywalker fue que voló a la batalla que tenía lugar en órbita alrededor del planeta y destruyó el Lucreult que comandaba los ejércitos droides en la superficie, provocando que todos se apagaran. Diseño terrible, pero eso es lo que consigues cuando privatizas el ejército, supongo. Una búsqueda rápida encontró las especificaciones disponibles públicamente, ya que la Federación las alquilaba a cualquiera con créditos de sobra, lo cual era legal por alguna razón maldita de la fuerza, que podría fallar con eso. Para una nave de esa clase. A pesar del tamaño de estas cosas, la mayoría de su tripulación estaba formada por droides, demasiado simples y recién hechos para haber desarrollado una personalidad adecuada, pero aún quedaban un par de cientos de tripulantes vivos. Lo que significaba que, con 9 años estándar, Anakin Skywalker había matado al menos a 200 personas en una sola batalla. Kriff no pensaba que Bailin tuviera un recuento de bajas tan alto a esa edad. Ahora, claro, todas esas muertes habían ocurrido a la vez en una sola batalla, en lugar de ser alargadas y torturadas aventuras cometidas por puro placer sádico, y el objetivo del chico probablemente había sido salvar su propia vida y proteger a sus nuevos amigos. Así que probablemente Skywalker no era un psicópata asesino. Pero aún así, no era de extrañar que los Jedi lo hubieran puesto como Padawan de Kenobi para poder vigilarlo. No había forma de que el niño hubiera hecho eso sin la ayuda de la fuerza, pero no cualquier niño sensible a la fuerza podría haber logrado algo tan aterrador. No había visto a Skywalker en acción, y no parecía un chico violento durante nuestro breve encuentro, pero eso significaba poco. A pesar de mis mejores esfuerzos por evitar esas cosas, había conocido a algunos usuarios de la fuerza absurdamente poderosos en mi vida. El héroe de Titon, la ira del Imperio, el Barcentor, mi viejo conocido Imperius, aunque supongo que se podría decir que estaba haciendo trampas, Bailin, por supuesto, y... No puedo respirar. Estoy de rodillas, ahogándome en el terror. El dispositivo que me rodea el cráneo amplifica mi propio miedo antes de devolvérmelo en un bucle de retroalimentación interminable. Mi visión no está obstruida, pero todo lo que veo son un par de ojos despiadados y sin alma que me miran desde un trono de mentiras, señor. Jadeé, mi conciencia arrastrada del pasado al presente mientras Jurgen me sacudía con una suavidad que pocos habrían pensado que el droide de combate era capaz. Aún en pánico, miré a mi alrededor. No había nadie más que presenciara mi breve crisis, y confiaba en Jurgen para no contar a nadie lo que acababa de presenciar. Bien. Estaba a salvo. Entonces noté que toda la habitación estaba congelada y puse una mueca. Entonces había perdido el control.
La última vez que ocurrió fue cuando recibí la noticia sobre el culto en Molech y me vi obligado a considerar la posibilidad de que Vitiate pudiera volver de entre los muertos. Pensaba que una ventaja de ser lanzado al futuro lejano sería que nunca más tendría que temer a ese monstruo en particular, pero parecía que estaba equivocado. «¿Está bien, señor?», preguntó Jurgene. «¿Debo contactar con el caballero Bail?». «No», logré responder. «Yo estaré bien, Jurgene. Gracias por tu ayuda». La placa facial de mi asistente no era lo que se llamaría expresiva, pero no necesitaba la fuerza para percibir la desaprobación que irradiaba. Y, para ser sincero, no habría deseado nada más que llamar a Amberley de vuelta. Pero no pude, no sin arriesgarme a revelar debilidad tanto a los enviados Jedi como, más importante aún, a los acólitos Sith en el templo. Hablando del diablo correliano, mi unidad de comunicación pitó, mostrando una llamada entrante del líder del equipo de seguridad Sith asignado al templo. Respiré hondo y abrí un canal, solo en voz, porque no confiaba en mí mismo para ocultar lo que acababa de experimentar en mi rostro. «Señor Cain, ¿pasa algo?». Sentimos una repentina perturbación en la fuerza. «Todo está bien», mentí, intentando calmar mi corazón. Solo estaba considerando asuntos desagradables. «Vuelve a tus deberes». Una ventaja de tener una reputación inmerecida como la mía era que, mientras lograra mantenerla, mis subordinados seguían mis órdenes sin cuestionar. Cerré el canal, confiado en que el incidente se había resuelto, aunque también sabía por experiencia que sin duda iban a circular muchos rumores entre los Sith en Perli en breve, cada uno más absurdo que el anterior. Mientras no sospecharan la verdadera razón de la perturbación en la fuerza, que la mente de su líder seguía paralizada tras su primer encuentro con la criatura que había creado el imperio y lo había dirigido durante siglos, me parecía bien. Para evitar pensar en él de nuevo, me centré en el usuario de la fuerza sobrepotenciado del que realmente tenía que preocuparme. Por mucho que preferiría no tener nada que ver con el Padawan de Kenobi, ese barco ya había zarpado. Pero si parecía mostrar interés en Skywalker, los Jedi estarían comprensiblemente preocupados por lo que el antiguo señor Sith pretendía para el adolescente, y la paz tentativa que ahora existía entre nosotros se rompería. Necesitaba hablar con Amberley sobre esto, ver qué podía averiguar. Ya habíamos acordado que ella sería quien se encargaría de los enviados Jedi, y confiaba en que sería sutil mientras investigaba el potencial de Skywalker. Me decía a mí mismo que no podía ser como Vitiate. Los Jedi nunca lo habrían acogido de otra manera, y mucho menos lo habrían enviado aquí. Solo estaba exagerando, nada más. Incluso sin Skywalker en la ecuación, no podía permitirme luchar contra la República y la Orden Jedi. Claro, estaban paralizados por estas absurdas reformas en ese momento, pero tenían más de 1 millón de mundos, y nosotros solo teníamos Perlia, Tatooine y el Invencible. Tarde o temprano, la enorme diferencia numérica nos haría quedar sepultados por una marea de naves de guerra, Jedi y soldados. Si el Imperio en su máxima fuerza no podía derrotar a la República, entonces teníamos una oportunidad de bola de nieve en Mustafar para lograrlo nosotros mismos. Sin embargo, los lunáticos que había traído conmigo a través del tiempo estaban acostumbrados a la guerra, y necesitaba mantenerlos ocupados o saldrían a buscar problemas. En ese sentido, las acciones de Bailin en Tatooine fueron una ganancia inesperada, aunque me habría gustado poder disfrutar de más de unos pocos días de paz por una vez en mi vida, en mi opinión y en la de la mayoría de los que los habían vivido, los 30 años tras el Tratado de Coruscant no contaban como paz. Al final todo saldría bien, me decía a mí misma. La situación en Tatooine ya se estaba estabilizando, y confiaba lo suficiente en las habilidades de Casten como para saber que mientras me mantuviera en el mismo sistema que el Invencible, cualquier cosa que nos lanzaran los Ups acabaría aplastada. La guerra contra los cárteles sin duda duraría años. Tiempo de sobra para encontrar la manera de evitar que mi pueblo entrara en guerra con la República inmediatamente después. Mientras tanto, no tenía problema en liberar esclavos de la esclavitud y cultivar buenas relaciones públicas con el resto de la galaxia. El reto sería equilibrar no obligar a la República a declararme la guerra y no ser depuesto, y, más importante aún, asesinado, por mis propios seguidores descontentos.
pero llevaba caminando por el filo de una vibrohoja desde que tenía memoria, y esto no sería diferente. O eso esperaba en ese momento. Si hubiera sabido cómo acabarían las cosas, habría hecho falta más que Jurgene para sacudiéndome para detener mi colapso total y total. Tatooine era tan miserable como la última vez que Quinlan tuvo el desplacer de visitar, pero no se podía negar que el ánimo de la población había cambiado desde que los Sith derrocaron a Jabba y tomaron el control, y, sorprendentemente, para mejor. Aterrizar en el planeta había sido fácil. El puñado de naves que los Sith habían tomado en órbita no podían bloquear todo el espacio aéreo del planeta, así que ni siquiera lo intentaron. En cambio, cada nave que salía del hiperespacio era contactada, explicada por las nuevas reglas de Tatooine y respondida sin rodeos que si tenían esclavos a bordo, mejor liberarlos en el planeta, y si intentaban matarlos y espaciar los cuerpos para mantener su presencia en secreto, los Sith lo sabrían, y no les gustaría lo que pasó después. Los lugareños desconfiaban mucho de los solitarios armados de fuera del mundo en ese momento. Un par de preguntas cuidadosamente formuladas revelaron que varios cazarrecompensas enviados por los Hutts ya habían llegado a Tatooine, buscando sacar provecho de la recompensa por el asesino de Jabba, que se había publicado en pocas horas tras la muerte del Señor del Crimen. Y uno de los Sith en el planeta debía tener cierto talento para la precognición, porque ninguno de ellos había llegado a menos de 100 kilómetros de su supuesto objetivo, Bailin, el aprendiz de Darth Cain, antes de ser eliminado con extrema severidad. No era precisamente la información más tranquilizadora para un Jedi encubierto, pero hasta ahora, no parecía haber llamado la atención de nadie. Había recorrido la ciudad y llegado a la tienda de chatarra que Obi-Wan le había indicado sin dificultad, y entabló conversación con su dueño. El negocio parecía malo, aunque no sabía si eso era consecuencia del levantamiento o no. Por alguna razón extraña e inexplicable, Watto había sido reservado al hablar de su antigua propiedad de esclavos. Pero, aunque su especie era resistente a los trucos mentales, Quinlan no era uno de los mejores sombras de la Orden por nada, y al final consiguió lo que necesitaba, sin necesidad de violencia que pudiera haber llamado la atención de los Darksiders en el planeta. El hecho de que el Toydariano aparentemente hubiera ganado a Shmi Skywalker y a su hijo en una apuesta de carreras de vainas, en lugar de salir a buscar esclavos, fue suficiente para evitarle la represalia del nuevo orden cuando los amos esclavistas fueron purgados. Bueno, eso y el hecho de que no había tenido ningún esclavo cuando empezó el levantamiento. Watto solo había tenido 2 esclavos. Los 2 Skywalker. Y, varios años después de perder a Anakin, de la misma manera que lo había ganado a él, en una apuesta de carreras de vainas, ¿qué demonios? Qui-Gon había vendido a su madre a otra persona, alguien que la había liberado y casado con ella. Un puñado de monedas hechas de materiales preciosos, mucho más útiles como moneda aquí que los créditos de la República, habían sido suficientes para refrescar aún más la memoria del Toydariano, y Quinlan había conseguido un nombre, Tieglars, y una ubicación. Una granja en los páramos de Jungland. La libertad de Shmi era una buena noticia, pero aún necesitaba comprobar que estaba bien antes de poder llamar este favor a Obi-Wan y centrarse en su misión real del Consejo. Así que alquiló un Speder y voló por el campo espantoso, siguiendo caminos que no merecerían el nombre de caminos de tierra en ningún mundo civilizado. Cuando la casa apareció ante la casa, los 2 soles gemelos empezaban a ponerse, creando lo que Quinlan tenía que admitir que era una vista preciosa, y el Jedi repasaba mentalmente la explicación que daría a los lugareños. Entonces lo sintió, proveniente del pequeño grupo de edificios a lo lejos. La presencia inconfundible del lado oscuro. Hasta ahora, había logrado evitar a los Sith en Tatooine, manteniéndose especialmente lejos de la presencia de Bailin, que ardía en la fuerza como un sol furioso, pero no esperaba encontrarse con uno aquí, de todos los lugares, no. Ni una sola. 2, se dio cuenta. Había 2 Sith en la granja Lars. Mientras tanto, él estaba muy solo. Por un momento, la sombra Jedi consideró dar la vuelta, pero la abandonó casi de inmediato. Había dado su palabra a Obi-Wan y, además, si los Sith dañaban a los habitantes de un asentamiento aislado, su misión oficial exigía que investigara de todos modos.
Detuvo su expeder y siguió a pie, sosteniendo su sable de luz apagado en la mano. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su presencia. Con civiles en peligro, cuanto antes lo notaran los Darksiders, mejor. Efectivamente, la puerta de la unidad principal se abrió justo cuando se acercaba a los sensores de movimiento que formaban un perímetro alrededor de la finca, y apareció una figura alta que definitivamente no era ni Shmi Skywalker ni Cliegg Lars. Un Sith. No solo un lado oscuro con suficiente entrenamiento y poder para reclamar el título con el que los Jedi nombraron a su antiguo enemigo, sino un miembro de la especie original con la que los primeros Jedi caídos se cruzaron hace miles de años, antes de la Gran Guerra del Hiperespacio. De no ser por la investigación que Kinglan había hecho tras aceptar esta misión, no los habría reconocido, pero la piel roja y los tentáculos faciales eran inconfundibles. Kinglan se detuvo donde estaba, dejando que el Sith se acercara. Su propio sable de luz estaba encendido, cuchillas moradas gemelas proyectando sombras extrañas al atardecer. Se detuvo a 3 metros de Kinglan. Jedi, dijo el demonio de piel carmesí, haciendo que la palabra sonara como una palabrota. ¿Qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, replicó Kinglan. El Sith abrió la boca, pero antes de que pudiera decir nada, la fuerza gritó una advertencia, justo a tiempo para que Kinglan se agachara y evitara ser partido por una hoja carmesí empuñada por una mujer Twi'lek de piel negra. Levantó su propio sable de luz verde justo a tiempo para parar la siguiente ráfaga de golpes, pero sorprendido y ante un duelo, se vio obligado a ceder. El Sith se acercó, acortando la distancia con velocidad potenciada por la fuerza, y Kinglan se preparó para vender su vida con valor, cuando, ¿qué está pasando aquí?, gritó alguien. Los 3 combatientes se quedaron paralizados y miraron hacia la granja, de donde salían un par de humanos. Deberías quedarte dentro, advirtió el Sith. No queremos que te quedes atrapada en medio del fuego cruzado, no habrá fuego cruzado. Gritó la mujer, que parecía envejecida por una vida de trabajo duro y privaciones, pero que aún ardía con un vigor interior sorprendente. Se volvió para mirar a Kinglan. «Eres Jedi, ¿verdad?» «Yo, sí, lo estoy», admitió Kinglan, viendo poco sentido en negar lo obvio en esta etapa. «Bien. Bajad las armas, todos», ordenó, y para sorpresa de Kinglan, los 2 del lado oscuro obedecieron. Entonces él se dio cuenta de que él había hecho lo mismo sin darse cuenta. «Y no te preocupes, maestro Jedi. El señor Kayon y la señorita Nefertari solo están de visita. No están aquí para hacernos daño». «¿De verdad? Entonces, ¿por qué están aquí?» «Los invité yo», respondió la mujer humana. «¿Qué dijiste?» «Yo», repitió, con una expresión que hizo que Kinglan se sintiera como un joven aprendiz en el templo que acababa de ser pillado intentando robar dulces de las cocinas. «Los invité. Para cenar». «Yo, perdóneme, señorita, pero ¿por qué?» «Se encargaron de un grupo de saqueadores Tusken antes de que pudieran alcanzarnos», explicó el humano. «Luego nos regalaron las armas de su gente de arena antes de desaparecer en la noche. Cuando mi esposa los vio de pasada durante un viaje a la ciudad, pensó que era justo invitarlos a cenar». Kinglan se volvió hacia el Sith y la Twi'lek. Ambos se encogieron de hombros. «Créeme, nosotros también nos sorprendió», dijo el gigante de piel roja. «No estamos precisamente acostumbrados a que los civiles nos agradezcan, y mucho menos que nos inviten a su casa. Pero no teníamos motivos para decir que no, así que... esto», decidió la sombra Jedi, tenía que ser la voluntad de la fuerza. De alguna manera. No estaba seguro de qué intentaba conseguir exactamente allí, pero le parecía una gran coincidencia que los 2 acólitos estuvieran justo el día que él llegó a la granja. Apagó su sable de luz y lo volvió a colocar en el cinturón, antes de inclinarse ante la pareja humana. «Disculpe el malentendido, señora. Soy Kinglan Vos, caballero Jedi. ¿Estoy en lo correcto al suponer que sois Shmi Skywalker y Cliegg Lars?» «Lo somos», respondió el hombre. «Aunque ahora es Skywalker Lars para los 2. «Ah, claro. Watto me lo contó, pero se me olvidó, lo siento». Shmi Skywalker Lars suspiró. «Vamos a entrar y sentarnos, ¿vale?»
Hace varios años que no me visita un Jedi a mi casa, pero creo que aún podemos conseguirte agua. Así fue como, 5 minutos después, Quinlan estaba sentado en una mesa con la pareja, su hijo Owen y 2 Darksiders, que habían desactivado sus armas pero seguían mirando fijamente a Quinlan. Owen sirvió un vaso de agua a todos, que, tras una tarde conduciendo por el desierto, Quinlan lo tomó agradecido, bebiendo despacio para mostrar respeto por lo que, en este planeta, era un regalo más valioso que cualquier plato elegante de los mejores restaurantes de Coruscant. ¿Por qué estás aquí, Jedi? Preguntó Cliegg. Tengo una idea de por qué estás en el planeta, claro, pero ¿por qué venir aquí, en medio de la nada? Bueno, antes de responder, miró a los 2 Darksiders, ¿podría tener los nombres de vuestros invitados? Te di el mío, es solo por educación. Me llamo Iskandar Kallon, se presentó el Sith masculino. La Twi'lek seguía en silencio. Quinlan tenía la sensación de que no hablaba mucho, al menos no con extraños. Mi compañera se llama Nefertari. Ambos somos acólitos Sith, en este mundo para ayudar a su liberación de los cárteles Ut. Como dijo Shmi, nos invitaron a cenar aquí porque ayudamos a desalojar a una partida de asalto Tusk en la noche de la muerte de Java. Los nombres no significaban nada para Quinlan, pero aún así los memorizó. Si lograba salir vivo de esta situación, lo cual parecía más probable en ese momento, pero no iba a bajar la guardia, los enviaría al templo para ver si aparecían en los registros. Gracias. Como probablemente habrás adivinado, vine a Tatooine para investigar los acontecimientos recientes, asegurarme de que los Sith no estaban masacrando gente, ese tipo de cosas. Dado lo que algunos de los otros Darths hicieron que sus fuerzas hicieran en mundos ocupados, es justo, admitió Kallon. Aunque Darth Cain nunca ha aprobado ese tipo de cosas, y tampoco estamos ocupando Tatooine. Bueno, todavía tenemos que verificar, ¿no? En fin, antes de salir del templo, un amigo mío, Obi-Wan Kenobi, se me acercó a mí. Es el profesor de Anakin Skywalker, que por lo que tengo entendido es su hijo, señora. Shmi asintió. Y, como ya iba a Tatooine, me pidió que te revisara mientras estaba allí. Encontré a Watto en Mos Espa y me convencí para contarte lo que te había pasado, y aquí estoy. Bueno, como puedes ver, estoy bien, dijo Shmi, antes de fruncir el ceño de repente. Espera. ¿Dijiste que alguien llamado Obi-Wan te envió? Anakin se fue con un maestro Jedi llamado Qui-Gon Jinn. Ah. Quinlan hizo una mueca. Obi-Wan era el padawan de Qui-Gon, su aprendiz, lo que Anakin es para él hoy en día. Me temo que Qui-Gon murió pocos días después de salir de Tatooine, asesinado en Naboo por un Sith, en realidad. Hubo un momento de silencio incómodo, que Nefertari rompió. Teníamos la impresión de que, hasta que los Invencibles regresaran, los Sith llevaban 1000 años extintos, dijo la Twi'lek con una voz ronca que habría sonado mucho más agradable de no ser por la alegría asesina que Quinlan aún recordaba ver en sus ojos durante su breve duelo. Nosotros también, respondió Quinlan encogiéndose de hombros. Todos nos sorprendimos bastante cuando Qui-Gon llegó a Coruscant y dijo que había luchado contra un guerrero Sith en Tatooine antes de partir, y de nuevo cuando ese mismo guerrero lo mató en Naboo antes de que Obi-Wan lo matara a su vez. Desde luego, no ayudó con el pánico cuando nos llegó la noticia de Perlia, eso seguro. ¿Y Anakin? ¿Está bien? No he pasado mucho tiempo con él, advirtió Quinlan, pero parecía estar bien. Obi-Wan es uno de los mejores caballeros Jedi de nuestra generación, así que eso le había dado por él. Creo que él mismo habría venido, pero el consejo tenía otra misión para ellos. ¿Otra misión? Repitió Owen, el adolescente hablando por primera vez desde su presentación, claramente, estaba intimidado por los 2 caballeros Sith y Jedi en la casa de su familia, y más que un poco preocupado, lo cual, dado que ya habían luchado con sables de luz, era comprensible. ¿Dónde está, entonces? Force, Quinlan no estaba en su mejor momento hoy. Se había metido de lleno en esta. Debería estar ya en Perlia, dijo, sin ver salida. Obi-Wan fue elegido como parte de la escolta de la misión diplomática de la República a Darth Cain, y Anakin fue con él. ¿Así que Anakin está en Perlia ahora mismo? Preguntó Shmi.
A menos que todo el asunto de la diplomacia saliera mal y tuvieran que salir, pero no he oído nada de eso. Quinlan se volvió hacia los dos acólitos. ¿Y vosotros? ¿Alguna noticia por los Sith? Nada, respondió el Sith, Kriv, esto iba a ser confuso. ¿Qué habrían pensado los antiguos Jedi, nombrando toda una filosofía del lado oscuro en honor a una sola especie? La última vez que supe, las cosas iban bien para los primeros grupos de refugiados. Ahora que las cosas se han calmado aquí, Lady Bailin se está preparando para irse a reunirse con Darth Cain. ¿Ansiosa por volver al lado de su maestro?, preguntó Quinlan, buscando información sobre la mujer que había demostrado a toda la galaxia que los Sith habían regresado y que iban en serio. Cayon y Nefertari se estremecieron al mismo tiempo, antes de mirar a su alrededor como para comprobar que el verdugo de Java no estaba en la habitación con ellos. No uses esa palabra donde pueda oírte, aconsejó Cayon. Darth Cain es el maestro de Lady Bailin, no su maestro. Y realmente no le gusta que nadie use ese término cerca de ella. Quinlan parpadeó. Vale, dijo despacio. Raro, pero podía soportarlo. Entonces no lo haré. De todas formas, soy muy fan de su trabajo desde que volví. Disculpe, dijo Shmi con ironía, podemos volver a mi hijo, a quien no he visto en 6 años, que fue llevado por los Jedi a un mundo recientemente saqueado por piratas y actualmente ocupado por un ejército sacado de alguna antigua guerra. Técnicamente, los Sith no están ocupando a Perlia, comenzó Cayon, antes de que su compañera Twi'lek le diera un codazo en las costillas para callarlo. Shmi miraba a Quinlan con la mirada ahora. Dado que había 2 asesinos del lado oscuro en la sala, la sombra pensó que debería preocuparse menos por la pequeña mujer humana, pero aún así se encontró retorciéndose en su silla. Seguro que está bien, dijo. Como dije, es una misión diplomática. Darth Cain no va a hacer nada estúpido que haga que toda la Orden Jedi le persiga, ¿verdad? Se volvió hacia los 2 acólitos en busca de apoyo. Darth Cain ha negociado con Jedi antes, asintió Cayon. Mientras no hagan ninguna tontería, respetará la santidad de los mensajeros. Ya veo. Shmi lo meditó unos segundos antes de decidir. Iskandar, Nefertari, volveréis pronto a Perlia, ¿verdad? Llévame contigo cuando lo hagas. Shmi, querida, ¿estás segura de esto?, preguntó Cliegg. Sí, marido. Han pasado años desde la última vez que vi a Anakin. Cuando los Jedi se lo llevaron, yo, me decía a mí misma que era lo mejor, aunque nunca pudiera volver a verle. Pero ahora, no puedo evitar pensar que esto, señaló su entorno, como si quisiera decir toda su situación, es una señal. Normalmente, la orden desaprueba que los Padawan sean contactados por sus familias, dijo Quinlan. Los apegos van en contra del código Jedi, y involucrarse en asuntos fuera de la orden por motivos personales suele no salir bien. Por muy fría e incluso cruel que pareciera esa regla, Quinlan sabía que existía por buenas razones. La fuerza simplemente hacía a los Jedi demasiado poderosos, y encontrarse con su familia de sangre inevitablemente traía consigo todo tipo de tentaciones, y eso era cuando los padres solo querían ver a su hijo de nuevo. A nadie le gustaba hablar de ello, pero había habido numerosas ocasiones en la historia de la Orden en las que los padres de un Jedi intentaron reconectar con su descendencia con la esperanza de usarlos para beneficio egoísta. Era una de las razones por las que la Orden prefería reclamar la tutela del joven lo antes posible. Sin embargo, continuó, estas son claramente circunstancias especiales. Y tampoco es como si pudiera detenerte, de todas formas. ¿Y tú?, le preguntó a Cayon. ¿Crees que habrá algún problema? Podemos subirte a la nave que nos llevará de vuelta a Perlia si quieres, pensó Cayon en voz alta. Nadie lo cuestionaría, y si lo hacen, no tendrán problema en reunirte con tu hijo. Ayudar a la gente es la razón por la que vinimos a Tatooine en primer lugar, después de todo, añadió con una mirada significativa a su compañera. ¿Cuándo te vas?, preguntó Cliegg. La última vez que supimos de Lady Bailin, regresará a Perlia en un par de días a bordo del Dread Zone. Todos los acólitos vuelven con ella, junto con la mayoría de las tropas. Estamos dejando a suficientes personas y naves confiscadas para ayudar en la transición y lidiar con cualquier pirata oportunista.
Mamá, dijo Owen, ¿cómo vas a volver cuando Anakin se vaya? ¿Vas a volver, verdad? Por supuesto que sí, Owen, le tranquilizó, antes de girarse hacia Cayón. Habrá lanzaderas regulares entre Perlia y Tatooine, ¿verdad? No estoy involucrado en decisiones a ese nivel, pero parece probable, sí, asintió Cayón. Entonces me subiré a uno de ellos, concluyó Shmi. Me aseguraré de estar listo para partir en 2 días. Por ahora, por fin cenemos, ¿vale? Quinlan tenía la sensación de que esto no era exactamente lo que Obi-Wan tenía en mente cuando le pidió un favor. Pero, mientras todos se preparaban para una comida mucho mejor que la que los Jedi esperaban encontrar en esta miserable bola de arena, una parte de él no podía evitar desear poder estar allí para ver los fuegos artificiales.